Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora, en el libro de Números capítulo 14. Acompáñenos, por favor, en esta hora importante, a través de este culto que Dios nos ha permitido una vez más esta semana. Lea conmigo Números capítulo 14 y solamente queremos leer desde el verso 6 al 9. Viendo el título del mensaje, el deseo de Dios, hoy, esta semana, Caleb y Josué, leamos el texto bíblico. Así dice la Biblia en Números 14, 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare en nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. La historia bíblica del día de hoy nos remonta años después ya del llamado de Moisés. Ya Moisés estando ya en el desierto rumbo ya a la tierra prometida. El texto bíblico de hoy nos ayuda a ver algo importante. El deseo de Dios siempre ha sido el mismo. Dios estableció su promesa a Abraham de la tierra prometida. Después le dijo a Isaac, después a Jacob, y José mismo antes de morir les dijo a sus hermanos, llevad mis huesos de aquí, a la tierra que Dios le prometió. 400 años después, Dios continúa con ese deseo, porque el deseo de Dios no cambia, y le dice a Moisés, saca a mi pueblo para que me haga sacrificios y para ir a la tierra que él había prometido. El día de hoy vemos la historia de dos grandes líderes, Josué y Caleb. Bienvenidos al culto del día de hoy y gracias por abrirnos una vez más sus hogares, sus negocios, donde quiera que usted esté, que juntos podamos recibir la palabra a través del tiempo del día de hoy con el título El deseo de Dios, Josué y Caleb. Viendo esto en la introducción, quiero recordar algo importante. No olvide que hay tres cosas sumamente importantes que toda iglesia, todo creyente no debe olvidar y siempre tenerlo en cuenta dentro de este deseo. El deseo de Dios ya que no cambia y para que la iglesia esté unida cada día hacia esa dirección, tres cosas son importantes. Primero, la primera palabra que hace 2 semanas y el día de hoy otra vez lo confirmo, el valor. Debemos ser creyentes que no solamente escuchen la palabra o escriban la palabra, sino ser creyentes que valoren la palabra. O sea que esta palabra es la palabra del Dios vivo, es la palabra que creó el universo. Esta palabra tiene que ser mi palabra. ¿Por qué debo valorar la palabra? Porque en Juan capítulo 20, versículo 31 dice que estas cosas fueron escritas para que nosotros sepamos y creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creyendo tengamos vida en su nombre. Hoy podemos confirmar que el núcleo de la palabra, el Antiguo Testamento como promesa y el Nuevo Testamento en el cumplimiento, es Cristo. Cristo, el deseo de Dios. Eso es lo que realmente es el núcleo de cada creyente y por eso debemos valorar la palabra y más del mensaje del púlpito que Dios nos da cada domingo. La segunda palabra que nosotros tenemos que recordar siempre es disfrutar. Disfrutar es saber que Dios está con nosotros. Eso se llama Emanuel. Y disfrutar que Dios está con nosotros, Emanuel significa la oración creyente. Entonces la oración ya no es un programa, ya no es un método. La oración se puede disfrutar en cualquier lugar, porque la oración es la respuesta de Dios para nosotros, dentro respaldo en el campo. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 6, no sean como los gentiles, que los gentiles están preocupados qué van a vestir, qué van a comer, cómo van a vivir. Ustedes son hijos de Dios, le dijo, son discípulos. Oren por el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Es más, Cristo lo dijo, venga a nosotros tu reino. Nuestra mayor oración y disfrutar de la oración es el respaldo del reino de Dios que está con nosotros. Y la tercera palabra que hoy tenemos que nosotros confirmar siempre es desafiemos.
En cada campo que nosotros vayamos es el campo del evangelismo. Tanto en mi hogar, tanto en los vecinos, tanto en el trabajo, en el negocio, en la universidad. El campo del evangelismo es el campo donde Dios me ha puesto. Y Dios me ha dado su respaldo de poder desafiar en ese campo y superar cualquier obstáculo, pero no con mi fuerza, sino con el poder del Santo Espíritu. Son tres cosas que siempre debemos que recordar a los que vamos hacia ese deseo de Dios y que ese deseo de Dios continúe en nosotros. Valorar la palabra, el mensaje púlpito como nuestra vida, disfrutar la oración en cualquier campo, no solamente en el templo, y desafiar y levantarnos como testigos en cualquier campo. Eso es el evangelismo. Si es así, nuestra iglesia, nuestros creyentes, nosotros como obreros, podemos transmitir lo más importante. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que transmitir? Lo eterno. Transmitir lo eterno es el deseo de Dios. Nosotros podemos entregar como herencia, podemos entregar nuestro carro, nuestro terreno, nuestros vestidos, el dinero, todo esto es bueno, pero no es una herencia eterna. Es una herencia que algún día terminará. Por eso Dios nos pide que transmitamos lo eterno, la herencia absoluta y eterna de Dios. ¿Por qué hay que transmitir lo eterno? Porque después de nosotros también ellos son los que quedarán. Son los que quedaron también después de nosotros, son los que quedarán también en el futuro y ellos también harán que otros queden. Por eso es tan importante transmitir lo eterno. La historia bíblica del día de hoy nos habla de Josué y Caleb cuando estaban yendo como espías a la tierra prometida y regresaron a dar el informe. Algunos conocen esta historia, ¿verdad? La historia nos habla de que 10 de estos líderes, que eran 12, se pusieron en contra y hablaron pura incredulidad a Moisés. Y eso que la promesa de Dios fue esa tierra. Mientras que Josué y Caleb se levantaron firmemente y según el texto bíblico del día de hoy, ellos confesaron que Dios está con ellos y que no tuvieran temor para ir a esos campos. Pero realmente Dios obra con esos remanentes, con esos que quedarán en medio de la dificultad, se levantarán firmes, serán testigos en ese campo. Por eso el día de hoy quiero leerle en Números capítulo 14, versículos 38 solamente. ¿Tiene conmigo la palabra de Dios? Por favor, acompáñenlo. En Número capítulo 14, versículos 38. Así dice la Biblia. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida. Así dice, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Y dónde quedaron los otros 10 líderes que fueron a ver la tierra? Murieron por unas plagas. Debemos levantar esta siguiente generación como discípulos y como remanentes, porque ellos son los que quedaron, quedarán y harán que otros queden. Por eso es tan importante transmitirle lo eterno, darle la herencia más grande a ellos, porque ellos son los que, una vez más lo digo, continuarán después de nosotros. Y viendo el mensaje del título del día de hoy, el deseo de Dios, Josué y Caleb, tenemos que recordar siempre que el comienzo es importante. El comienzo lo llamamos la plataforma para esa siguiente generación. Así como Jacob fue esa plataforma cuando meditaba en el sueño de José. Así como Amram y Jocabed fueron plataforma de Moisés hasta el punto que Moisés cantó, el Dios de mi padre, alabo. Esta fue la confesión de Moisés refiriéndose a Amram y a Jocabed, aquella madre que le transmitió su identidad. Pero también podemos recordar, años después ya no está Jocabed, no está Amram, pero Moisés continúa ahora lo que le fue grabado. Y se levanta ahora Josué y Caleb. Aunque Caleb aparece por primera vez en Números capítulo 13 y Josué aparece antes, eso no quiere decir que Caleb era menos. Ellos tenían la misma fe, creían en ese pacto que Dios le había dado. Por eso el día de hoy, plataforma, líderes espirituales, pastores, obreros, maestros, ustedes son llamados líderes espirituales que debemos levantar discípulos y remanentes correctamente en esta época. Esos futuros líderes que estarán avanzando años después de nosotros y continuarán la obra en el campo. Por eso, primero,
usted abra sus ojos. Como pastor, obrero, maestro, abra sus ojos para ver a ese discípulo. Cuando usted va a la historia de Éxodo capítulo 24, 3 al 14, y cuando va a la historia de Éxodo 33, 11, aparece la historia de Josué. ¿Sí? La historia de Josué, cuando Josué, dice la Biblia, que era servidor de Moisés y no se apartaba de él. Al punto que cuando usted va, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, fue el único que lo acompañó y que estuvo en las faldas del templo. ¿Quién hablamos? De Josué. Josué era el servidor de Moisés. Era un discípulo que estaba siendo preparado, pero estaba preparándose en el campo. Tan importante por esos líderes orar por ese discípulo que se va a levantar en el campo. Por eso hay que cuidarlos, hay que guiarlos, porque ellos también se pueden equivocar. Somos plataforma. Oremos para no causar heridas, sino guiarlos correctamente. Cuando usted ve la historia de Números capítulo 11, del 24 al 30, parafraseando la historia, era la historia donde Moisés estuvo llamando a los líderes y la Biblia dice que se levantaron 70 líderes y mientras Moisés iba, la presencia de Jehová o el espíritu de Jehová vino sobre esos 70 y empezaron a hablar en lengua, profetizaron, todo bien hasta ahí. Pero la Biblia dice que de dos obreros más o dos discípulos o dos líderes más que no estaban ahí, también cayó la presencia de Dios. Cayó la presencia de Jehová y también comenzaron a profetizar. Allí donde Josué le dice a Moisés, por favor, Moisés, deténlos. Ahí donde Moisés lo corrige y le dice, no tengas celos. Ojalá todos pudieran hablar con profecías. Ojalá todos pudieran hablar de esta manera en lenguas. Hay que guiar a nuestra siguiente generación. Ellos se van a equivocar en el camino antes de que sean esos líderes espirituales, antes de llevarlos al futuro, a ese mundo. Hay que prepararlos ahora con ellos en el campo, guiándolos, cuidándolos, alimentándolos con el mensaje. Es la única manera de cuidar a los discípulos y guiarlos correctamente. Ustedes son plataforma importante, por favor, no lo olviden. Ustedes son los discípulos que Dios ha levantado en esta época. Y por eso tenemos que mirar también a los discípulos que Dios tanto desea también levantar. Así como Moisés siendo plataforma en esta primera parte, podemos ver en la segunda parte que Josué y Caleb tenían algo completamente que cada siguiente generación, cada discípulo, cada nuevo creyente, como usted pueda pensarlo, necesita tenerlo siempre, es seguridad. Seguridad, porque sin seguridad serán engañados por las personas o por el ambiente. ¿Cuál es la razón de que Josué y Caleb estaban firmes a pesar que el pueblo y a pesar de que 10, que es la mayoría, estuvo en contra? ¿Recuerda? Si nos fuéramos a una votación, ¿quién usted cree que ganaría? Ganaría la mayoría. Pero la Biblia nos enseña que estos dos tenían algo en común, que tenían seguridad. Miren en la historia de Josué capítulo 14, aquí quiero leer, ¿sí? Mire conmigo Josué capítulo 14 y leamos el versículo 9. Dice así. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque todos los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No lo temáis. ¿Qué seguridad tenían ellos dos? Los comeremos como pan. A pesar que esa tierra era gigantes, anaseos, ellos tenían la completa seguridad que el respaldo de Dios estaba con ellos. Por eso quiero otra vez enfatizar, ¿cuál es la manera para que ellos puedan tener seguridad y no ser engañados por el ambiente de las personas, por la crisis o por las circunstancias? Es solo la palabra. Estos dos discípulos tenían seguridad en la palabra, en la promesa de Dios. Mientras tanto, en el Salmo 106, versículo 24, dice que el pueblo, por su incredulidad, el pueblo era rebelde. Miremos conmigo en el Salmos 106, versículo 24. Quiero leer de una manera rápida. Dice Salmo 106, versículo 24 de esta manera. Pero aborrecieron la tierra deseable y no creyeron a su palabra.
Por eso es tan importante para afirmar nuestra siguiente generación que valoren la palabra del mensaje púlpito. Porque si no, ellos no van a tener, no, su vida no va a cuadrar con la palabra. Y si no cuadra con la palabra, tampoco va a cuadrar con el deseo de Dios. Vimos el primer ejemplo en Josué. Cuando usted lee Josué en Números 14:8, Josué confesó completamente. ¿Y qué dijo Josué? Que ellos podían, que no tuviéramos temor, que ellos podían entrar a la tierra prometida. Y lo dijo en el texto 8, si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Seguridad en la palabra. Y mientras Caleb aparece en Números 13, versículo 30, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos y luego tomemos posición de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ellos tenían la seguridad en las promesas de Dios, seguridad en que el cumplimiento de la palabra, Dios cumple su palabra. Así se debe levantar el discípulo. Ellos no pueden sobrevivir de otra manera. Es la única manera de poder superar todo. La palabra de Dios se cumple, claro, porque Dios es un Dios viviente, es viva y eficaz. Años después, cuando Josué fue levantado como líder, en Josué capítulo 1, versículos del 3 al 5, Dios le muestra la tierra y le dijo, todo lo que pisáis la planta de vuestros pies será vuestro, pero algo más dice, y así como estuve con Moisés, estaré contigo. O sea, la promesa de Dios siempre se mantiene y se cumple absolutamente. Y más adelante en Josué capítulo 14, que habían pasado muchos años, la historia de Caleb llama la atención porque la fe de Caleb no cambia a pesar de la edad, a pesar del tiempo y las circunstancias. ¿Quiere leer? Dice Josué capítulo 14 y aparece el versículo 6, si quiero leer un poquito más, hasta el verso 14, dice de esta manera la Biblia. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones, en Eseo, le dijo, ¿tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti? Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo lo traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, para tus hijos, en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, unos 45 años. Es el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová había dicho. Josué entonces le bendijo y dijo, Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefones en Eseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente la palabra de Jehová, Dios de Israel. Esta es la realidad del discípulo. El discípulo que se aferra a la palabra, no a la promesa del hombre, a la palabra de Dios. Por eso es tan importante nosotros recordar a la siguiente generación siempre, Dios, su poder y su palabra no cambian. No cambian. No importa las épocas, no importa la crisis, no importa la persecución, no cambia. Estos dos discípulos tenían la fe en el pacto, la fe en las promesas. Por eso si los discípulos hoy, como Josué y Caleb, se aferran al pacto, completamente a la promesa de Dios, tendrán la visión clara del campo. Josué y Caleb tenían la visión clara del campo, que a pesar que estaban atrapados por los anaseos como gigantes, ese campo se podía, ese campo iba a ser de ellos. Ese campo realmente se podía conquistar. Esa era la visión clara que tenían ellos. Por eso el sueño de Dios era su sueño.
que el sueño de Dios se puso en su corazón. Ellos sabían que el deseo de Dios iba a cumplir, pero no era con su fuerza. Ellos tenían la imagen, el Espíritu de Dios habitaba en Josué, y también Dios, a Caleb mismo lo dijo: Jehová estará conmigo. Así que se imaginan las obras maestras que ellos dejaron. Dejaron las obras maestras más grandes para su siguiente generación. Josué y Caleb son símbolos de ¿qué? De la fe correcta en el pacto, la seguridad en la palabra, pero ante todo, ellos tenían la seguridad del futuro que Dios le había dado a ellos. Por último, viendo el deseo de Dios, no debemos olvidar en este último punto que el deseo de Dios no es con nuestro método, no es con nuestra capacidad o nuestra fuerza. Ellos llegaron a la tierra de Canaán, al cumplimiento de la palabra, al deseo de Dios, no porque eran los mejores, sino porque ellos conocían el deseo de Dios. En la vida de Josué, en Números 27:18, mismo Dios le dice a Moisés: toma a Josué, porque en él hay espíritu. Y en Deuteronomio 34:9, Moisés, cuando impuso su mano, la Biblia dice que el espíritu de sabiduría vino sobre Josué. No es con la fuerza. Él iba a ser ese líder después de Moisés, no con su método o por su experiencia de que estuvo 40 años con Moisés. Era el poder y la gracia del Espíritu Santo. Y Caleb mismo lo dijo cuando iba a conquistar la tierra del monte que le habían prometido. Él dijo: si Jehová estará conmigo, iré y conquistaré esta tierra. Ellos tenían el método, ellos no confiaron en su propia capacidad. Nosotros somos llamados en esta época nacidos del Espíritu, amén, salvos. También somos creyentes, discípulos sellados por el Espíritu, o sea, la garantía de la morada que Él vive en nosotros. Pero también tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo. Esta es la mayor promesa para nosotros. Él mora, nos guía y obra en nuestra vida. Por eso los salvos somos nacidos del Espíritu. Tenemos la garantía del Espíritu Santo porque somos sellados y tenemos la llenura del Espíritu Santo cada día. Oremos por esto. Así podemos ir al cumplimiento de la palabra de Dios hacia ese deseo. Quiero concluir el mensaje de esta hora meditando. Meditemos esta semana. Líderes, ¿qué obras maestras están dejando ustedes? ¿Qué obras maestras estamos dejando nosotros? ¿Cuál es la mayor obra que usted piensa que está dejando? ¿Será un ministerio bonito? ¿Será un templo bonito? No es malo, pero la mayor obra maestra que debemos dejar nosotros es el discípulo, es el remanente. Son los que van a continuar después de nosotros. No funciona o no sirve que tengamos un templo bonito, que tengamos multitudes y no haya discípulos. Eso sería el mayor fracaso. La victoria de toda victoria es el discípulo que va a continuar, ese remanente que se va a levantar. No diga, hermano, no diga: yo soy muy viejo, ya a esta edad, ¿cómo puedo levantar a discípulo? Moisés tenía 80 cuando Dios lo llamó. Y de 80 a 120 años, cuando murió a 120 años, pasaron 40 años en ese ministerio y Dios levantó a Josué durante ese ministerio. Esa es nuestra seguridad, obreros. No importa la edad que usted tenga, ore por ese discípulo, ore por ese encuentro, porque allí se va a levantar ese Josué en ese tiempo. Y Caleb teniendo 85 años tenía la fuerza. Y Caleb pudo entregar la tierra también a un familiar, ¿sabían? Sí, ese familiar más adelante, después de Caleb, se iba a levantar como uno de los jueces más importantes también en la época bíblica. Quiero terminar con ese texto bíblico y vaya conmigo al libro de Jueces capítulo 3, versículos 9 al 11. ¿Lo tienen? Jueces capítulo 3, versículo 9 al 11, la Biblia dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y lo libró. Dice la Biblia, esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. O sea, este familiar de Caleb, Otoniel, fue la persona o el discípulo que se levantó después de Caleb, ahora como juez en su época. Y la Biblia dice algo y quiero recalcar: y el Espíritu de Jehová vino sobre él
y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán. Y reposó la tierra 40 años, y murió Toniel, hijo de Cenaz. No vea la edad. Mientras usted esté pasando una edad mayor, Dios igual lo va a utilizar. Dios llamó a Moisés, levantó a Josué, levantó a Caleb, y Caleb levantó también a Otoniel. Levantemos discípulos así, llenos del Espíritu de Dios. Discípulos que puedan guiar a otros en el campo también. Nosotros somos esos líderes de esta época. Por eso miremos nuestra siguiente generación y transmitemos el deseo de Dios. El deseo de Dios es que vayamos a todos los campos y conquistemos los campos con este evangelio que Dios nos ha dado. Confirmemos eso en nuestra vida, en la iglesia y en la posteridad. Vamos a orar, iglesia. Dios, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Gracias porque tu palabra nos conlleva a siempre aferrarnos al deseo tuyo. Oramos para que el deseo tuyo sea nuestro deseo, Dios, y que podamos vivir cada día con el pacto que nos has dado, viendo el campo de una manera clara con esta visión, aferrándonos al sueño que tú tienes, Señor, con el poder del Espíritu Santo, que es nuestra imagen, y dejando una obra maestra, Señor, hasta la posteridad, Señor. Te damos toda la gloria a ti. Gracias por la iglesia, Señor. Que sigamos levantando este tipo de líderes como Josué y Caleb con la completa seguridad en todos sus campos, Señor. Oramos, Señor, con acción de gracias en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos, Señor. Amén.